Hola, buenas noches. Este, pues vamos soy Iselanda Verde. Voy a trabajar hoy la función del juguete en la clínica psicoanalítica con niños. Este, bueno, son las 8 de la noche. No sé si ya voy a dar yo creo que unos minutitos para que se vayan conectando. Ya voy viendo que hay dos personas, bueno, dos que me ven. No, ya van más. Bueno, pues en lo que se conectan esta transmisión, pues me presento, soy Iselanda Verde, soy psicóloga clínica, egresada tanto de la licenciatura como de la maestría de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Psicología. Eh, Soy también ahora docente de dicha facultad, ya más o menos hace unos 10 años ya, dando clases, y pues también hago práctica clínica privada. Ahorita me encuentro estudiando un doctorado en la Facultad de Filosofía de la UAC también. Entonces, bueno, pues eh, esa soy yo. Tengo también, bueno, me he especializado en trabajo con niños. Mis líneas de investigación pues han tenido que ver con infancia. En la práctica clínica también me he dedicado a trabajar con adolescentes y adultos, pero sí, mis líneas de investigación son sobre todo las que tienen que ver con la infancia, con la niñez, mejor dicho. Entonces, bueno, pues y tengo ya también un tiempo trabajando la práctica clínica de manera privada. Yo creo que ya alrededor de ¿qué será? Como unos poquito más de 10 años de manera siempre privada. Bueno, también en lo que acá llamamos Centro de Servicio a la Comunidad de la Facultad de Psicología. Gracias para quien me dice que no necesito presentación, pero bueno, es para los que igual no me conocen. Este, bueno, pues hoy voy a platicar un poquito. Quisiera más bien hacerlo, pues lo voy a hacer como una exposición. Les pediría si pudiéramos abordar las preguntas, los comentarios, las puntuaciones. Al final, yo creo que unos 10 minutitos antes de que terminemos, calculo que dure de aquí a las 9 de la noche, y dar unos 10 minutos antes de las 9 para acá, bueno, pues para comentarios de ustedes, para preguntas y puntuaciones, ¿no? Y cosas que a lo mejor a mí se me haya pasado mencionar, a lo mejor cosas de bibliografía, que igual luego por el asunto del tiempo, pues luego uno no puede ser como tan preciso, ¿no? Yo creo que voy a dar unos 2 minutitos más. Veo que va aumentando la gente que se va conectando. El día de hoy, bueno, pues voy a hablar de la función del juguete en la clínica psicoanalítica con niños. Entiendo que ha sido como que las temáticas que han venido dándose han tenido que ver con el juego, con la niñez, y entiendo que es por una conmemoración del Día del Niño, ¿no? Que es el mes del niño. Entonces, comento esto porque muy probablemente, bueno, no muy probablemente, es un hecho, que cuando yo hable del juguete, pues sí voy a hacer varias referencias sobre el juego. Eso es como un poquito inevitable, porque hablar de juguete, pues es hablar del juego también y viceversa, ¿no? Entonces, pues voy a estar haciendo algunos comentarios sobre el acto de jugar, sobre la actividad del jugar. Espero no ser tan repetitiva porque ya entiendo y porque vi unos fragmentos de la conversación de la semana pasada. Ya se habló sobre eso, pero bueno, espero no ser tan reiterativa, no decir lo mismo. Trataré de enfocarme sobre la cuestión del juguete. Entonces, bueno, pues vamos a dar un minuto más eh, para ver
Y les repito, ojalá pudieran, voy a estar revisando sus comentarios acá en mi pantalla del lado derecho. No sé si pueda contestar simultáneamente porque la verdad es que soy un poquito mala en hablar y escribir. Entonces, trataré al final de recuperar sus intervenciones. Así que si no las recupero en el momento, no se me vayan a sacar de onda porque no soy tan diestra, ¿no? Tan ducha en este asunto de escribir, leer comentarios y escribir. Y un poquito también para darle fluidez a lo que quiero plantear y no perderme en el despliegue, ¿no? De este tema. Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar. Ya va aumentando la gente, ¿no? Que está viendo, ¿no? Eh, cuál es el esquema de esta conversación? Yo lo planteo como desde cuatro momentos, cuatro tiempos que voy a abordar. Espero me dé, la verdad, el tiempo, me dé la hora para trabajarlos bien y de la manera más completa que se pueda, porque sí son cuatro puntos un poquito ambiciosos, sobre todo el tercero y el último me parece que son como un poquito más ambiciosos, ¿no? En lo que quiero abordar. Los dos primeros me parece que es más como un asunto de revisión bibliográfica, más como de definiciones, pero no pienso que no implican que no van a levantar como tanta polémica, ¿no? O que quizás las preguntas van a venir con los dos últimos puntos para cerrar. Bueno, el primer momento tiene que ver con una definición desde el ámbito de la cultura, de lo cultural, de lo que es un juguete. Es decir, eh, me gustaría poder plantearles lo que es el juguete en el ámbito cultural, en el ámbito de la vida cotidiana, y para eso pues me voy a apoyar en diccionarios de la lengua española que, bueno, pues sirven como referencia, ¿no? Sirven como punto de partida. El segundo momento tiene que ver con le llamé yo una aproximación psicoanalítica del concepto juguete, es decir, tratar de responder de una manera general qué es el juguete para el psicoanálisis. Digo que de una manera general porque el último punto es el que va a tener que ver con pues, propiamente el tema, ¿no? La función del juguete en la clínica psicoanalítica. Pero de entrada me gustaría dar como unas coordenadas generales de lo que el psicoanálisis ha planteado que es el juguete, ¿no? En ese sentido, pues voy a recuperar planteamientos muy concretos de Freud, Melanie Klein, Winnicott, Dolto y Averasturi. Digo que muy concretos porque son, digamos, como ideas que para mí son muy importantes de pues de recuperar, ¿no? Sí, de traer a cuenta para hablar sobre el juguete en general, en el campo del psicoanálisis. Entonces vamos a ir, digamos, como del ámbito de lo cotidiano, de lo cultural. Digo, no estoy haciendo sinónimo cultura y cotidiano, pero digamos en el ámbito del sentido común a el ámbito del psicoanálisis. Luego, el tercer momento tiene que ver con algo que yo le llamé una mutación efectuada en el jugar del niño posmoderno, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con los juegos y juguetes posmodernos. ¿Qué significa eso? Lo que quiero hacer en este tercer momento es abrirle preguntas sobre a qué están jugando los niños de ahora, cuáles son esos juegos y juguetes posmodernos. Y una pregunta que me parece todavía más compleja es si los niños juegan, ¿no? Si juegan y a qué juegan. Una parte que se me está pasando, se me está pasando decirles que es importante es que esto que yo voy a comentar el día de hoy tiene que ver con una publicación que yo hice en el 2016, déjenme checar exactamente el año. En el 2000, no es cierto, 2015, de un libro de mi autoría
que se tituló Hablemos del jugar, el niño en el psicoanálisis. Es un libro que es resultado de la colaboración de la Universidad Autónoma de Querétaro con la editorial Fundab. Entonces, lo voy a mostrar, creo que se ve como, aquí está, este es el libro. En este libro, bueno, esto es resultado de una investigación que yo realicé, y en este libro hay un capítulo, que es el capítulo 2, que habla sobre el juguete, ¿no? Bueno, por acá dicen el juguete ha sido reemplazado, la función de jugar es más importante. Sí, ahorita lo vamos a ir retomando, dice Lorena, el juguete podría ser cualquier cosa, sí, sí, sí. Sí, justo la última parte, con el último momento, esto creo que va a quedar mucho más claro, ¿no? Creo que esto es, digamos, como la introducción, pero bueno, estoy entonces en el tercer momento, que tiene que ver con una mutación que yo localizo y que muchos autores han localizado en relación al jugar y en relación a los juguetes que se utilizan hoy en día, ¿no? Entonces, repito, lo estoy recuperando del capítulo 2 de un libro de mi autoría que se llama Hablemos del jugar, el niño en el psicoanálisis. Una edición conjunta entre Fundab y la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, en este punto sobre la mutación del juego y de los juguetes en el momento posmoderno, yo creo que es importante una cosa. Primero, ubicar qué es la posmodernidad, obviamente. Creo que eso es necesario, ubicar qué es la posmodernidad y por otro lado, pues ubicar que esta mutación del juego y del juguete, del jugar y del juguete, yo la ubico, bueno, en realidad no es que yo la ubique, ¿no? Repito, esto ha sido planteado por otros psicoanalistas, otros autores, pero la podemos ubicar en términos de temporalidades cronológicas, históricas, a partir de pues el siglo XVIII, ¿no? Con la Revolución Industrial, y más propiamente a partir del siglo XX, ¿no? Del siglo XX, siglo XXI, pero sobre todo en el XX, bueno, ahí creo que arranca con toda esta revolución tecnocientífica, ¿no? Que se fue dando. Obviamente hablar de la mutación del juego, hablar de la mutación del jugar, es hablar pues de toda la participación, de toda la influencia de los avances tecnocientíficos, ¿no? Que han permeado, que han atravesado la vida de las personas, la vida cotidiana de la gente, y por supuesto las formas de jugar, las formas de hacer juguetes, las formas del juguete, ¿no? Entonces, eso me parece importante. También en esta parte de poder replantear, de poder pensar el concepto de posmodernidad, sí quisiera nada más dejarlo ahí como una nota, ¿no? Que pudiéramos tensar un poquito ese concepto, que pudiéramos ponerlo como en signos de interrogación, porque sí me parece que no es lo mismo la posmodernidad en contextos europeos que en contextos latinoamericanos. Yo siempre he creído que no se juega de la misma manera, no tiene las mismas características, que creo que habría que matizar las características que tiene la posmodernidad en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso nada más lo dejo ahí como apunte para que lo vayan pensando. ¿Qué es la posmodernidad y qué características tendría en el contexto latinoamericano, específicamente el contexto mexicano, ¿no? Ok, y como último punto, bueno, sí les quiero decir que voy a seguir mis notas porque yo no soy muy de improvisar, porque si improviso me llevo mucho tiempo. Y como último punto, quiero hablar de, pues, ya partiendo de esta mutación, de asumir, de reconocer que hay una mutación efectuada, ¿no? Digamos, en el juego y en el juguete, pues aterrizar propiamente la propuesta que el psicoanálisis hace en torno a lo que es un juguete. Ya hablando propiamente de la función
del juguete en la clínica psicoanalítica con niños. Para este último punto voy a recuperar nuevamente a Melanie Klein, a Winnicott y a Ricardo Rodulfo, que a quien no recupero en el, digamos, en el primer momento, ¿no? Entonces, con ellos cerraría esta participación y creo que ahí es donde va a aparecer estos comentarios que nos hace Lorena, ¿no? Sobre que el juguete puede ser cualquier cosa. Ahí creo que va a tomar más forma esa idea. Bueno, saludos también a Juan Miguel, y pues no, de qué, uno comparte lo que, pues aquí estamos compartiendo un ratito el tiempo. Yo espero que tengan paciencia, ya sé que están algunos casi empezando las vacaciones de Semana Santa o los días de asueto. Ok, voy a ir leyendo algunas cosas y las voy comentando, ¿no? Entonces, a partir de estos 4 momentos, yo creo que es necesario iniciar con unos comentarios, digamos, generales, ¿no? Primero, que pues localicemos que el juego no es sin la existencia de algo que funja como juguete. O sea, y eso lo plantea Freud, lo dice en El creador literario del fantaseo, todo juego necesita un soporte material, dice él, un sostén, ¿no? Entonces, si hablamos de juego, pues es imposible que no hablemos de juguete, ¿no? Es decir, que el juego tendrá como su sustento material esto que llamamos juguete. Como sustento también podemos entender la base, ¿no? Dice Freud, la base desde donde se apuntala el juego, una base que efectivamente puede ser cualquier cosa que forme parte del mundo del niño o que incluso sea parte del niño mismo, ¿no? Hablando incluso del propio cuerpo del niño, que forme parte de la realidad que lo circunda. O sea, el juguete es algo que tiene que formar parte o que forma parte de la realidad, del mundo del niño o incluso del propio cuerpo del niño, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede ser un objeto animado, puede ser un objeto inanimado, puede ser cualquier cosa, ¿no? Aquí es importante, y un poquito adelantándome a lo que va a venir después, que tengamos presente que pues el juguete no necesariamente es lo que pues las grandes empresas, ¿no? Lo que las grandes cadenas nos dicen que es un juguete. O sea, de verdad que casi que diría es literal esa idea de que el juguete podría ser cualquier cosa, esto que decía Lorena. Sí, el asunto no está y repito, me adelanto, esa es una de las ideas principales de esta charla. El asunto no está en que el niño use algo que está hecho para que sea como un juguete, ¿no? Sino que el niño convierta o construya eso que usa en un juguete. Entonces, sí es una idea muy importante que pensemos que juguete no es un objeto en sí, con ciertas características, sino que juguete tiene que ver con un uso que le da el niño, con una construcción que el niño hace, ¿no? Yo creo que algo importante aquí que hay que rescatar también es que pues los niños son sujetos activos, ¿no? Y que esa es una de creo que de las grandes aportaciones que entre otras disciplinas el psicoanálisis hizo, ¿no? Plantear que el niño es un sujeto activo y en ese sentido pues es un sujeto que construye y no solo que se construye, digamos, un cuerpo, sino que también construye juguetes, ¿no? Y construye experiencias. Entonces, en ese sentido, creo que esta idea de que el juguete no es un objeto preexistente o prehecho, da para pensar esa posición súper activa que tiene el niño, ¿no? Y no solo en el espacio clínico. Esto también creo que es importante mencionarlo. Ahorita yo estoy hablando de la función del juguete en la clínica psicoanalítica, pero eso no quiere decir dos cosas. No quiere decir que solo la clínica psicoanalítica utilice a los juguetes como un recurso de la terapia, y eso no quiere decir tampoco que
el juguete solo sea algo importante en una terapia o en una experiencia analítica. Eso quiere decir que el juguete y el juego, por supuesto, son fenómenos de la vida cotidiana del niño, o sea, son actividades, son construcciones, diría yo, actividades y construcciones que son parte de la necesaria, parte fundamental de la subjetivación del niño, fundamental y fundante, ¿no? De la subjetivación de los niños. Entonces, bueno, me parece que obviamente para digamos, por el tiempo que tenemos, pues tenemos que centrar la revisión del juguete en la función, en la clínica, pero eso no excluye la participación o el lugar que tiene en la cotidianeidad y y en el despliegue subjetivo del niño, ¿no? Como algo completamente necesario. Entonces, en ese sentido, bueno, yo decía, recuperé una definición del juguete de un diccionario de la lengua española que dice que el juguete es, digamos, puede ser muy variado. Dice, es un objeto para jugar, entretener, generalmente destinado a niñas, niños, adultos o ambos. Dice también, los juguetes pueden ser utilizados individualmente o en combinación con otros. Los juguetes para niños y niñas suelen diferir en temática, teniendo por lo general un reflejo en la vida adulta de su propia cultura. Esa es una primera idea, ¿no? Que repito, recupero de un diccionario. Es un objeto, dice este diccionario, es un objeto que sirve para entretener y que depende también pues sus características de para quién está dirigido, ¿no? Si para los niños o para las niñas, ¿no? Entonces, bueno, con lo anterior podemos dar cuenta que la creación de juguetes no va desligada del trazo cultural. Tanto es así que en nuestro contexto encontramos ciertas asociaciones a juguetes determinados con el sexo o el género del sujeto. Así, por ejemplo, los luchadores son para los varones y los bebés o los nenucos para las mujeres. Esto lo digo no porque así sea en la clínica psicoanalítica necesariamente, yo creo que incluso ahí se colapsa un poquito ese planteamiento. Lo que quiero decir es que si los juguetes son objetos que sirven para entretener, pues esos objetos también están intrincados o están como anidados en un contexto cultural que les dota, ¿no?, de ciertas características dependiendo del género, del sexo. Es decir, tenemos que ser claros y decir, pues sí, en el contexto en el que vivimos, pues hay juguetes para niñas y hay juguetes para niños. De ahí a que se usen así, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero los grandes fabricantes construyen juguetes para niños y juguetes para niñas, ¿no? O sea, por eso dije que estoy hablando desde el contexto de la cultura, no desde el contexto del psicoanálisis. Pero me parece que es importante no obviar esa parte, ¿no? En ese sentido, los juguetes también estarán cargados de un determinismo simbólico con la excepción de un espacio analítico. Todos los juguetes están cargados de un determinismo simbólico, significan algo. Ay, perdón, es que estoy viendo. Les decía Juan Miguel que las preguntas las voy a recuperar al final para no distraerme mucho, entonces si me tienen, por favor, ténganme paciencia. También Raúl, pues justo estamos tocando ese tema, ¿no? Sobre el hecho que un niño juega con sujetos socialmente conscientes para el género opuesto. Yo creo que sí, por eso digo, es importante no obviar esta parte de que los juguetes están anidados en el contexto cultural y los grandes fabricantes, e incluso también la gente, digamos, que no somos fabricantes, dotamos de características, dotamos de determinismos simbólicos los juguetes. O sea, los juguetes no son, digamos, en la vida cultural, pues hay juguetes para niños y hay juguetes para niñas, ¿no? Y en ese sentido, pues los juguetes, decía yo hace unos segundos, están cargados de símbolos, están determinados simbólicamente. Repito, no significa que eso suceda en el espacio clínico con niños. Creo que ahí
la libertad es una cosa que tendría que ser una, ¿cómo decirlo? Algo fundamental. O sea, en la clínica con niños me parece que ahí lo cultural y esos símbolos tendrían que estar como un poco colapsados, o sea, tendrían que cuestionarse, ¿no? No que uno los cuestione como analista, sino que ahí creo que no habría, pues, no debería, no es una cuestión también un poco como ética, ¿no? Uno de sugerir necesariamente que, bueno, porque eres niña juegas a las Barbies, ¿no? Creo que ahí uno tendría que tener como mucho cuidado y mucha prudencia de implementar o implantar o como provocar el uso en ese sentido de los juguetes, ¿no? Desde el género o desde el sexo. Me parece que eso sería un poco, pues que no, que coartaría o que imposibilitaría el despliegue creativo del niño, ¿no? O de la niña en este caso. Bueno, entonces continúo. En ese sentido, bueno, pues los juguetes también son susceptibles de clasificación, pues ordenan dependiendo de la edad, dependiendo del tipo, ¿no? Tenemos juegos de mesa, tenemos juegos de computadora, o sea, tenemos un montón, una variedad de juegos, ¿no? Tenemos muñecas, etcétera. Evidentemente, también algo que permite la clasificación de los juguetes es, y eso lo vemos es muy patente, es muy claro en los últimos tiempos, de unos años para acá, también los juguetes se clasifican de acuerdo a la capacidad que vayan a desarrollar. Algo que despliega, no sé si ubiquen a este psicoanalista argentino Esteban Levin, en un libro que se llama Hacia una infancia virtual, es cómo los juguetes actualmente han sido utilizados, han sido atravesados por una especie como de aspiración pedagógica. Es decir, un juguete es importante por la capacidad cognitiva o incluso la capacidad, digamos, corporal que va a permitir desarrollar en el niño, ¿no? En los niños. Entonces, también es cierto que no solo impacta, no solo se han creado consolas, se han creado pantallas, ¿no? Se han creado videojuegos, sino también los juguetes estos que son mecánicos, estos que no son necesariamente pantallas, pues han estado atravesados por una serie de, yo diría, aspiraciones educativas, pedagógicas, que en realidad ya no es, lo que hace es que ya no se vuelve tan importante el juguete porque el niño se vaya a divertir o porque el niño vaya a crear algo con eso, ¿no? Sino más bien se vuelve importante porque el niño va a desarrollar alguna capacidad, X o Y capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, podemos ver, dice incluso Esteban Levin en ese libro, cómo hay a veces hasta sugerencias, ¿no? En las propias cajas de donde vienen los juguetes, que dicen que este juguete pues sirve para niños de 0 a 3 años, ¿no? Y que va a desarrollar la motricidad fina, la motricidad gruesa, o incluso, dice, bueno, hay incluso hasta peluchitos que vienen con esa indicación de que van a servir como objetos transicionales, ¿no? O sea, ahí hay todo un tema bien interesante sobre cómo también estos juegos que no son virtuales, pues están viéndose impactados por los avances, pues por los discursos, ¿no? Los discursos pedagógicos, los discursos médicos que hay o que tienen como objeto de estudio y no solo, y de consumo, por supuesto, a los niños, ¿no? Entonces, bueno, eso también sirve para su clasificación. En ese sentido, pues entonces podemos decir, ¿no? El juguete es un objeto, en términos del diccionario, es un objeto que sirve para entretener, es un objeto que se clasifica de acuerdo a su tipo, es un objeto que está cargado de símbolos y en ese sentido está dirigido para niñas o para niños, repito, desde el contexto cultural, ¿no? Que no vayan a decir que después yo ando ahí promoviendo que eso sea así, ¿no? Lo digo desde el contexto cultural. Ahora, ¿qué es lo que en términos generales el psicoanálisis nos dice de los juguetes? Acá hay varias citas, ¿no? Que me gustaría recuperar. Una de ellas la encontramos en el texto del creador literario del fantaseo de Freud de 1908, bueno, que se publica en 1908, pero es de 1907, y ahí Freud dice lo siguiente. Bueno, Freud va a aseverar que la gran diferencia entre fantasía y juego es que en la primera no interviene un objeto externo
y en el segundo, o sea, en el juego, sí hay un sostén material y bueno, esto lo que lleva a plantear es que el juego necesita soporte material, ¿no? Necesita soportes materiales. Soportes que obviamente no se mueven a partir del pensamiento, dice Freud, soportes que implican la manipulación y el compromiso, ¿no? Del cuerpo, implican el compromiso del cuerpo, o sea, estos soportes se van a mover, digamos, van a tener vida gracias a la musculatura y al compromiso del cuerpo, es decir, gracias a su manipulación. Y lo dice textual, y entonces leo, ¿no? Esta cita. El niño diferencia muy bien de la realidad su mundo del juego, a pesar de toda su investidura afectiva, y tiende a apuntalar sus objetos y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. Solo ese apuntalamiento es el que diferencia aún su jugar del fantasear. O sea que diríamos que con Freud lo que él nos está diciendo que es el juguete es justamente esa cosa, ese objeto que permite ese apuntalamiento de las fantasías, de las cosas, digamos, que son de la vida psíquica en cosas que son palpables y visibles del mundo. O sea, diríamos entonces que el juguete es lo que justamente ese objeto que permite apuntalar lo que pareciera. Ahí ya tenemos otra pregunta. Bueno, ahorita al final las recupero. Bueno, el juguete sería ese objeto que permite apuntalar eso que son las fantasías, los temores, los terrores, ¿no? Del niño. Sirven para el apuntalamiento en objetos, en cosas palpables y visibles del mundo real, dice Freud. Y luego tenemos también a Winnicott y a Melanie Klein, quien pues ellos van como empezando a trazar la importancia del juguete, de la función, bueno, hablan sobre la función del juguete en el trabajo clínico con niños. Pero bueno, ¿qué es lo que Klein nos dice que podríamos pensar sobre el juguete? Pues ella dice lo siguiente: dentro del análisis infantil, el juego es equivalente a la asociación libre y por ende el juguete es equiparable a la palabra. O sea, Melanie Klein lo que dice es, digamos, el adulto habla, hace palabra, el niño juega, el niño hace juguetes, ¿no? Dice, lo repito, como lo dice ella, dentro del análisis infantil, el juego es equivalente a la asociación libre y por ende el juguete se equipararía a la palabra. No sé si se entienda esa idea. Dice, como dentro del análisis de adultos, en donde el vehículo de la asociación libre es la palabra, pues en el caso de los niños, el vehículo de la asociación libre es el juguete. En ese sentido, Melanie Klein, es importante decirlo, fue una de las primeras, yo diría, la primera psicoanalista que habló de la importancia que tiene el juguete dentro del tratamiento analítico con niños. Y lo hizo de una manera, me parece, como muy didáctica, como muy clara, cuando propone el uso de la caja de juegos, ¿no? Ella dice que es necesario, que ella reconoce que es muy importante el juguete en el encuentro clínico, en el encuentro analítico con los niños, y que en ese sentido, pues, tendríamos que estar advertidos de la importancia de usar la famosa caja de juegos, ¿no? La caja de juegos, dice Melanie Klein, pues es una caja, o sea, ella le llama un cajón, ¿no? Que es de uso exclusivo del niño, pues sí, del niño que lo lleva o que introduce o que incluye objetos o cosas dentro de ese cajón o de esa caja, y que tendría que incluir, dice ella, pues juguetes de variados tamaños, colores, pegamentos, dice ya cosas de corte y pegado, plastilina. Bueno, eso me parece que es muy importante porque ella lo que hace es demostrar, o sea, Freud dice, bueno, el juego necesita un apuntalamiento, el juego necesita un soporte material, ¿no? Y entonces Melanie Klein lo que hace es demostrar cómo sí es fundamental el juguete para el encuentro clínico con los niños, ¿no? Ella lo que hace pues, es demostrar lo necesario de ese soporte material, hablando de la caja de juegos, ¿no? Y entonces ella dice, lo voy a leer es una cita
que ustedes pueden encontrar en un texto que se llama La técnica psicoanalítica del juego en sus obras completas. Dice, he descrito cómo el uso de los juguetes que guardé especialmente para el paciente niño en la caja en que por primera vez los presenté probó ser esencial para su análisis. Esta experiencia, al igual que otras, me ayudó a decidir qué juguetes son más adecuados para la técnica psicoanalítica del juego. Consideré esencial tener juguetes pequeños porque su número y variedad permiten al niño expresar una amplia serie de fantasías y experiencias. Es importante para este fin que los juguetes no sean mecánicos y que las figuras humanas, variadas solo en tamaño y color, no indiquen ninguna ocupación particular. Esto es bien interesante. Lo que ella está diciendo es que estos juguetes no deberían de indicar, deberían de ser lo menos, deberían de tirar poca línea al niño, es decir, deberían de estar lo menos cargados de símbolos, lo menos cargado como de características, ¿no? Dice que no indique ninguna ocupación particular. Su misma simplicidad permite al niño usarlo en muchas situaciones diferentes de acuerdo con el material que surge en el juego. O sea, lo que Melanie Klein dice es, bueno, pues tengamos una caja de juegos, hace recomendaciones sobre los juguetes y ahí hay un comentario bien interesante de un psicoanalista argentino que les recomiendo que lo revisen, incluso creo que tiene página de Facebook, lo pueden seguir en algunas, creo que hace también como videoconferencias, cosas como estas que estamos haciendo ahorita, y tiene un texto en una revista que se llama Psicología y Sociedad. Es un texto ya viejito, ha de ser como del 92, del 93, pero me parece que es un texto muy lindo, es un texto interesante, que se llama Jugadas del Amor. Ahí Alberto Sladoña sigue un poco esta idea de Melanie Klein de que los juguetes sugieran lo menos posible para los niños. Y bueno, Alberto lo dice me parece que un poquito más profundiza un poco más que Melanie Klein en ese sentido, diciendo que pues sí, que los juguetes deberían de ser, que bueno, de entrada asumir que los juguetes están cargados de significaciones, cargados de símbolos, y que los juguetes que tendríamos que incluir, digamos, como recurso dentro de la práctica clínica, pues sería bueno que no sugirieran gran cosa a los niños, ¿no? O sea, que no fueran incluso ni siquiera sexuados, ¿no? Porque justamente lo que dice Alberto Sladoña es que, bueno, lo voy a decir, lo quiero recuperar porque me parece que no estoy siendo como muy fiel a sus palabras. Dice Alberto en este texto de Jugadas del Amor, que es de 1993, que esta segunda serie que propone Melanie Klein, que es la serie esta de los juguetes, ¿no? Que estén poco cargados de símbolos, dice, bueno, aquí habría que reconocer que los juguetes ya están cargados simbólicamente, o sea, es muy difícil encontrar en el mercado juguetes que no estén cargados simbólicamente. En el mercado me refiero a los supermercados, a los lugares donde los venden, casi todos están cargados, o sea, son bomberos, son enfermeras, yo qué sé, o sea, tienen una función, ¿no? Y está como muy claro cuál es su función. Bueno, incluso las Barbies embarazadas, ¿no? Que pues la función es que sean mamás, supongo. Entonces, él dice, pues a reconocer que los juguetes están cargados simbólicamente, son objetos, dice él, que sugieren demasiado en general, que están determinados por el universo simbólico, en lo cual, dice él, podemos encontrar el inconveniente, y esto me parece bien interesante, de que justo sea en dicho universo donde se origina el sufrimiento subjetivo para tal o cual niño. O sea, el problema de que los juguetes estén tan cargados simbólicamente es que provienen de un universo simbólico que puede ser en el que el niño, o por el que el niño esté sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un comentario para pensar, ¿no? Es una especie como de, no sé si de sugerencia o como de... pues sí, como me parece que es como una nota necesaria, ¿no? Para quien trabaja con niños de manera terapéutica, analítica. Ok, y por último está Winnicott en términos, digamos, generales. Winnicott dice que, bueno, habla de los objetos en el tratamiento terapéutico, la función de los objetos en el tratamiento del terapéutico, y dice, podríamos decir que Winnicott ubica que los juguetes son objetos exteriores. Esta es una primera
una primera idea de lo que es el juguete, ¿no? Que son objetos exteriores que son manipulados por el cuerpo del niño, con los cuales se puede crear una realidad subjetiva que se apoya en objetos que constituyen la realidad fáctica exterior del niño. Bueno, ahí me parece que no hay como mucha diferencia con Freud. Dice, son objetos que se pueden manipular y que en su manipulación tienen toda la potencia de crear una realidad subjetiva que sea incluso diferente, distinta, inédita a la realidad fáctica, ¿no? Ok, bueno, y por último, Averasturi, porque veo que ya se me está yendo un poco el tiempo y todavía me faltan algunas cosas, y para poder recuperar las preguntas. Y por último, Averasturi nos va a decir también que el juguete posee muchas de las características de los objetos reales, pero por su tamaño, por su condición de juguete, por el hecho de que el niño ejerce dominio sobre él, porque el adulto se le otorga como algo propio y permitido, se transforma en el instrumento para el dominio de situaciones penosas, difíciles y traumáticas que se le crean en la relación con los objetos reales. Ok, entonces Averasturi diría que los juguetes son un instrumento, ¿no? Para el dominio de situaciones penosas, un instrumento que utiliza el niño para el dominio de situaciones penosas, difíciles y traumáticas que se le crean en la relación con los objetos reales. Esto es bien interesante porque algo que también estaba, yo pues he planteado, ¿no? Y que incluso planteo acá en el libro, es que pues al final de cuentas el juguete es eso también, ¿no? Es un objeto que permite representar, y eso también lo plantea Melanie Klein, es un objeto que permite representar cosas y que esa representación pues obviamente ya está mediatizada, ¿no? No es tan, digamos, lo dice Melanie Klein, cuando un niño o una niña destruye un muñeco, muchas veces dice ella está destruyendo al papá, a la mamá, ¿no? Pero tiene la posibilidad de la reparación. Incluso ella habla de ese, para Melanie Klein es un concepto, ¿no? De la reparación. Entonces, bueno, me parece muy interesante, volviendo a ver a Asturi, esto que ella dice, son instrumentos para el dominio, o sea, sirven para dominar algo, ¿no? Son instrumentos que el niño usa para dominar algo. Bueno, eso es en relación al primer punto, ¿no? El segundo punto tiene que ver con esta, bueno, no, ya hablé del segundo punto, la aproximación psicoanalítica del concepto juguete. Recuerden, Winnicott, Freud, Averasturi, Melanie Klein, ¿no? Que nos ayuda a pensar. Y bueno, por último, Dolto, porque también comenté que iba a decir algo de Dolto. Dolto, en su libro Las etapas de la infancia, del 2000, bueno, en la edición del 2000, del año 2000, explica cómo es necesario acercar al niño, desde que es un bebé, ciertos objetos pequeños, agradables a la mirada, al oído y al tacto, para que pueda metérselos a la boca sin ningún riesgo. Entonces, pues en realidad juguete pues también puede ser una mantita, incluso puede ser el pie del niño, ¿no? Que se lo chupa, que se lo está ahí chupando un dedo, yo qué sé. O sea, en ese sentido juguete puede ser, y hay juguetes desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, bueno, pues pasando a la parte de la mutación efectuada en el jugar, que me parece que esa es una de las más, que puede, repito, ser un poquito más polémica, y bueno, por asuntos de tiempo ya lo voy a comentar a grandes rasgos. Una de las cosas que yo ubico, o que yo ubiqué en su momento, y que bueno, pues sigo sosteniendo un poquito más matizadamente, un poquito más trabajado, es como pues a partir de toda esta de toda esta revolución, digamos, tecnocientífica, pues ha habido un cambio estructural en las formas de jugar del niño y en los instrumentos que usa para el juego. Es decir, yo les decía que este punto implicaría abarcar la pregunta de ¿a qué juegan los niños hoy? ¿Con qué juegan hoy? ¿No? Y sí me parece que es importante reconocer que los niños juegan de una manera diferente. Una de las cosas que yo he podido localizar, que creo que hay más, me parece que es una conclusión un poquito que no alcanza, digamos, a revisar, a dar cuenta de esa mutación, y que sí me gustaría subrayar esa palabra de mutación, porque obvio, hablar de mutación no es
hablar de cualquier cambio, es hablar de un cambio estructural, es hablar de un cambio en el fundamento, ¿no? Un cambio en la estructura. Entonces, creo que una de las cosas que se han movido en ese sentido es que los niños hoy juegan realmente poco en comunidad. También me parece que no solo por los avances tecnocientíficos, sino también por condiciones de seguridad, ¿no? También vivimos en un país donde la seguridad no es algo que esté garantizada y bueno, eso ha hecho también que nos volvamos, pues esto que algunos autores le llaman el ostracismo, ¿no? O sea, que nos hayamos vuelto hacia nosotros mismos y realmente no busquemos compartir con el otro y porque el otro se ha vuelto un peligro inminente, ¿no? Entonces, que los niños salgan a la calle, pues es un poco tenso para nosotros los papás, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que ha quedado también es como el refugio, ¿no? De la casa, del espacio privado. Entonces, me parece que una de las cosas que se han modificado han tenido que ver con pues con que en realidad ya no se hacen, no se efectúan juegos en comunidad, ¿no? Ya es muy raro. No, no es muy raro, pero sí, digamos, porque a veces las escuelas son justamente esos espacios que permiten hacer esos juegos colectivos, ¿no? Pero sí me parece que eso ha sido algo trastocado a partir de estos avances tecnocientíficos y también a partir de las condiciones de inseguridad en ciertos lugares del mundo, ¿no? Como es el caso de México. Y bueno, en el caso de los juguetes, esto es bien interesante porque los juguetes no están como, no permanecen desligados del contexto histórico-social en el que emergen, ¿no? En el que se producen, en el que se hacen. Hay un libro muy bonito que yo se los recomiendo, es muy bonito porque incluso pues es mucha imagen también, es una memoria fotográfica de un fotógrafo, de un historiador, o historiador fotógrafo, las dos cosas, que se llama Enrique Flores Cano y tiene un libro que se llama El juguete mexicano y justamente él habla de los cambios que ha tenido los juguetes, ¿no? En México, dependiendo del momento histórico desde el que estemos hablando. Es decir, no eran los mismos juguetes en la colonia, en las épocas prehispánicas, con las culturas prehispánicas, a el juguete hoy en día, ¿no? Incluso una de las cosas que se plantea es el material de los juguetes ha cambiado. Hoy vemos que el material es el plástico, fundamentalmente el plástico. Vemos también que incluso a veces son juguetes tóxicos, o sea que ya ni siquiera la seguridad pues sí, que ya ni siquiera hay seguridad, ¿no? O sea, ya podemos hablar de juguetes que son hasta tóxicos, ¿no? Bueno, y que obviamente en tiempos de guerra los juguetes son los juguetes bélicos, o sea, lo que más se hace pues tiene que ver con la guerra, ¿no? Soldados, trenes, etcétera. Incluso pistolas y todas esas cosas, ¿no? Eso por un lado. En ese sentido, creo que vivimos en un momento donde evidentemente lo virtual ha avasallado, ¿no? O sea, lo virtual, tenemos videojuegos, tenemos tablets, pues tenemos las pantallas, ¿no? Que son ahora uno de los recursos más usados, ¿no? Pues sí, más usados por parte de los niños. Entonces, a mí me parece que esta emergencia, esta inserción del niño en el campo de lo virtual, de los niños en el campo de lo virtual, pues por supuesto que tiene efectos, ¿no? No, me parece que no necesariamente tienen que ser efectos negativos, creo que habría que ver el caso, ¿no? Creo que habría sí, creo que no habría que abusar de la generalización. Sí, hay muchos, porque recuerdo que alguien comentó que ahora los juguetes son virtuales. Sí, son virtuales, pero no por eso dejan de ser juguetes. Incluso una de las propuestas que yo tengo en este libro que escribí, es como incluso cuando el niño juega a una consola, juega a un videojuego, y con estos nuevos videojuegos, ¿no? El Wii, bueno, que ya ni son tan nuevos, pero estos que ya más bien se mueve el cuerpo y el objeto que está en la televisión se mueve, ¿no? O sea, al final parece que el juguete puede ser incluso el mismo cuerpo, ¿no? Y los controles o los electrodos se vuelven más bien una extensión del cuerpo del niño. Entonces, en ese sentido, pues sí habría que reconocer que hay una emergencia de lo virtual,
O sea, hay una inserción, un vasallaje, ¿no? ¿Cómo se dice? Una predominancia de lo virtual en los juegos, en los juguetes también, los juguetes que hay hoy en día, pero me parece que eso no necesariamente tiene que ser catastrófico, ¿no? Incluso por ahí preguntaban si qué tan conveniente es que uno deje en la práctica clínica entrar juguetes, ¿no? Al consultorio, pantallas, tablets, ¿no? Y yo pienso que eso al final es un instrumento en el que el niño pues está apuntalando cosas, ¿no? Y en ese sentido, que sea virtual o no, me parece que no es tan fundamental, sino más bien para qué lo está usando el niño, ¿no? Para qué está siendo usado esa tablet, ese videojuego. Y en ese sentido, bueno, me gustaría cerrar con este último momento que yo les planteo, que es en relación a la función del juguete en la clínica con niños. Y para eso decía que recuperaría bueno, les dije que iba a recuperar ay, perdón, voy un poquito corriendo porque quiero ver las preguntas. Vamos a recuperar a Klein, a Winnicott y por último a Ricardo Rodolfo para también amarrar un poquito esta pregunta que nos hacía Laura, si no mal recuerdo, sobre el juego, sobre los juguetes. Déjenme ubicar qué era lo que les quería compartir. Bueno, ¿qué es entonces el psicoanálisis? ¿Qué es entonces el juguete para el psicoanálisis? Diríamos, los juguetes son para manipularlos, son para darles uso y construir representaciones inéditas de la realidad o simplemente construir una realidad. De tal forma que el juguete no será un objeto que preexiste, no está dado de suyo, sino que ese objeto se convertirá en juguete hasta que el niño lo convierta en juguete. O sea, los juguetes no son algo preexistente, depende del uso que el niño le dé. Hasta que el niño lo convierta en juguete, poniéndolo en uso. Mejor dicho, el juguete constituye una construcción del niño, lo cual implica que su riqueza simbólica no está en su naturaleza material, sino que se despliega en la transformación que puede operar quien lo manipula con el propósito de expresar sus necesidades, sentimientos y experiencias. El juguete entonces deberá de cumplir con ciertas connotaciones para ser tal. Y entonces, bueno, dice también Winnicott que el juguete constituirá uno de los primeros modos de relación del ser humano con los objetos y se presentará como uno de los primeros acercamientos con la realidad externa y quizás interna de la que será a la vez portavoz y eco, y se erigirá no solamente como un instrumento para los juegos, sino como un mediador de las relaciones entre el niño y su mundo. Bueno, eso es lo que me gustaría compartir. Cierro con esto último que quiero leer de Rodolfo para darle paso a estas preguntas, estos comentarios. Rodolfo dirá en el 89, que es en el texto del niño y el significante, dice que ha habido una excesiva ligazón entre el jugar y el juguete, dando cuenta con ello que quizás el juguete no resulta fundamental para la actividad del jugar. Aquí habría que cuestionar si el problema es que se ligue el jugar al juguete o más bien la cuestión es a qué idea de juguete se liga. Bueno, lo que, si gustan, porque se me fue el tiempo y creo que en realidad no comenté lo esencial, bueno, lo comento rápido. Si gustan, puedo compartir este capítulo del libro, que lo puedo escanear y lo comparto, se lo mando a Yoika, y igual si lo quieren, pues o me lo piden por correo electrónico y se los mando, como para que lo lean, porque hay una parte en este capítulo donde yo hablo del uso del juguete, del uso, ¿no? El concepto uso en Winnicott. Es una parte que, bueno, ya no pude ahondar mucho, como que me comió un poco el tiempo, pero hablo del uso desde una perspectiva winnicottiana, o sea, trabajo Winnicott, porque lo que hace Winnicott es decir, el juguete no es objeto, no es el objeto, juguete es uso. O sea, en realidad,
juguete no es un objeto, sino el uso. No sé si me explico. Es el uso que el niño le da a algo. Puede ser, muchas veces nos encontramos con que compramos un juguete carísimo y el niño en realidad para lo que terminó usando fue la caja o son los alambres con los que venía amarrado el muñeco, ¿no? Entonces, en realidad es uso. Juguete no es el objeto, sino el uso. Y bueno, esta palabra la estoy repitiendo así porque tiene una categoría conceptual, o sea, es un concepto para Winnicott. Usar no solo es un verbo, es un concepto. Porque para Winnicott usar implica un acontecimiento, implica cuando yo uso algo, ese algo se transforma y me transforma. O sea, tiene que ver con que algo acontece distinto, algo acontece diferente. Esa es una perspectiva de Winnicott. Y entonces, bueno, pues eso es justamente lo que yo quería plantear al final, ¿no? Con esta, la función del juguete en la clínica no tiene que ver con un objeto, sino con el uso que los niños le dan a X o Y objeto, incluso a su propio cuerpo. No es un objeto, ciertamente, ¿no? Entonces, cierro con una cita, bueno, no, en realidad no es una cita, es una cosa que yo concluí. Sin la dimensión del sentido, el objeto no accederá a la categoría de juguete y el niño no aprenderá ni su forma ni su contenido. Así morirán rápidamente, como mueren las cosas, pues no han nacido como juguetes. Sin jugadores no hay juguete, sino la cosa donde no hay representación posible. Bueno, pues yo creo que hasta acá dejo mi diálogo, mi monólogo más bien. Ok, voy a responder preguntas. Ay, discúlpeme si fue muy rápido, pero no los quería tampoco aburrir. Ok, hay varios comentarios, a ver, déjenme los leo. Bueno, dice Lorena Narváez, el juguete ha sido reemplazado, la función de jugar es más importante, el juguete podría ser cualquier cosa. Bueno, creo, no sé muy bien a qué se refiere con que el juguete ha sido reemplazado. Si lo pensamos como un objeto específico, como a lo mejor tradicionalmente lo podemos pensar, probablemente sí. Pero lo que yo decía hace un momento justamente tenía que ver con si es un uso, si el juguete es uso, no objeto, creo que no podríamos, creo que habría que ver si cumpliría este asunto del reemplazo, ¿no? Creo que habría que ver, porque si lo pensamos como un objeto, probablemente sí, pero si lo pensamos como un uso, repito, en categoría conceptual, que lo pueden encontrar en Winnicott, en texto, como en el libro de Realidad y Juego, ahí lo pueden encontrar, y en estos otros dos libros que son Experiencia Psicoanalítica 1 y 2, son 2 tomos. Ahí lo pueden encontrar. De hecho, hay un capítulo, no me acuerdo si es en el 1, en Experiencia Psicoanalítica 1 o 2. No, creo que es en la 1. Ahí hay un capítulo donde habla sobre el uso como concepto. Y entonces, obviamente, creo que ahí sí habría que ver si se puede reemplazar. Los objetos sí, pero el uso, no sé. Bueno, sí, juguete podría ser cualquier cosa. De hecho, en mi libro, una de las cosas que yo trabajo es que sí, efectivamente, incluso hasta los fluidos del cuerpo, ¿no? Pueden ser juguete. La caca, la pipí, o sea, los fluidos del cuerpo pueden ser juguete, ¿no? No muy agradable para la demás gente, pero pueden ser juguete. Luego me pregunta, bueno, me mandan saludos. Luego me pregunta también Juan Miguel Bocanegra, ¿cuáles serían los juguetes considerados posmodernos y si estos serían más recargados a los aparatos electrónicos o las aplicaciones que muchos padres de familia utilizan más que los juguetes en sí? Bueno, yo diría que sí, que los juguetes posmodernos tienen que ver con el reinado de lo virtual. Sí, yo diría que sí son los que están como, pues sí, los aparatos electrónicos, la televisión, la tablet, incluso las consolas, ¿no? Yo decía que no lo veamos tan catastrófico. Les recomiendo mucho este libro de Ricardo Rodulfo, que se llama Padres e Hijos. Tiene un capítulo que se llama 5 instancias para la subjetivación y justamente habla de cómo la pantalla puede estar funcionando como un espacio de subjetivación. Al contrario de lo que muchos hemos pensado, ¿no? Que más bien
acaba o aniquila la subjetivación. No, él dice, parece que el niño se está subjetivando ahí, y yo también creo que eso es así. Entonces, creo que sí, que los juguetes posmodernos. Bueno, y algo, tu pregunta me hace pensar en algo que me faltó decir. También los juguetes posmodernos son aquellos que ya no se usan para jugar. Les decía hace rato de este psicoanalista Esteban Levin, que habla sobre, tiene en el libro de Hacia una infancia virtual, hay un capítulo que se llama Juguetes para no jugar, y justamente lo que él plantea es que los juguetes hoy en día son más bien como adquisiciones de museo, ¿no? O sea que los juguetes incluso son tan caros que ya uno no quiere como adulto que los niños lo usen porque lo pueden romper o rayar, ¿no? Entonces, esa sería como una cualidad de esos juguetes posmodernos, que son esos que son para no jugar, ¿no? Que son más bien como de aparador, o que se tienen, incluso dice Levin, se tienen como por su valor económico, ¿no? O sea, como porque tengo que estuvo bien caro y me hace tener como más estatus, ¿no? Esos creo que también serían los juguetes posmodernos, los que no se usan para jugar, los que están más bien de aparador, ¿no? Las aplicaciones, pues sí, es que las aplicaciones son lo de hoy, y no solo lo usan los padres de familia, incluso las escuelas, pues tienen también estas escuelas que usan sistemas, el famoso sistema 1, ¿no? Que tiene que ver con las tablets, con el uso de las tablets y de la tecnología. Bueno, espero haberte respondido algo, Juan Miguel. Raúl Germa, dice, ¿habría algo que comentar al respecto sobre el hecho de que un niño o niña juegue con juguetes socialmente considerados para el género opuesto? Pues mira, yo lo único que tendría que comentar es que el asunto es que jueguen, ¿no? Yo creo que habría que preocuparnos cuando un niño o una niña no jueguen. Si juegan con juguetes socialmente considerados para el género opuesto, pues yo creo que depende del contexto también donde esté jugando, ¿no? Pero a mí me parece que el mundo está pues tan complejo en un sentido no solo de difícil, sino en el sentido de todo lo que hay, pues en un sentido como de todo lo que arma, ¿no? El sistema mundo, que el hecho de que un niño o una niña juegue con un juguete que no está pensado para su género, me parece que no tendría que ser algo que nos preocupara, ¿no? O que no tendría que ser incluso un indicio de absolutamente nada, ni de patología, ni de nada. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener bien presente es que el jugar y su soporte, su sostén, que es el juguete, implican la creatividad, implican la libertad de ser creadores, dice Freud en este texto que ya les compartí, ¿no? Entonces me parece que yo lo único que diría es que el asunto es que juegue, con qué juegue y a qué juegue. Obviamente es una postura muy winnicottiana, ¿no? Porque Melanie Klein diría, no, sí es importante lo que juega, ¿no? Para hacer interpretación. O sea, ahí sí quiero decir que estoy más cargada del lado de Winnicott, pero con qué juegue y a qué juegue me parece que no es lo fundamental es la actividad, que juegue, ¿no? Que ponga en acto el jugar. Entonces, obviamente, en un sentido social, si un niño juega con una Barbie, pues probablemente puede ser escandaloso, pero en un sentido coloquial, ¿no? Para quienes nos dedicamos a esto del psicoanálisis, a esto de la clínica, me parece que eso no tendría que ser algo que necesariamente implicara escándalo, ¿no? Ni nada por el estilo. Luego me dicen, en el ámbito forense, ¿cómo entender el juego? Es decir, ¿qué se puede observar en la conducta del niño? Esa me parece, es una pregunta interesante. Yo no soy especialista, yo no soy forense. La verdad tengo muy pocas herramientas de forense, o sea, no conozco el ámbito. Sé que el juego, sobre todo para detectar algún tipo de abuso, algún tipo de violación, por ejemplo, se usa como diagnóstico, ¿no? O sea, se usa para diagnóstico. La verdad es que yo del juego del que estoy hablando y del juguete, como parte como un instrumento, ¿no? De dominio, decía Dolto, más bien no es en tanto en su categoría diagnóstica, o no en ese sentido, ¿no? En el sentido de lo forense, sino más bien en su categoría como de función subjetiva, o sea, como una actividad que necesita un sostén que es fundamental en el despliegue del niño como un ser humano, ¿no? De los niños, ¿no? Entonces, creo que en el ámbito forense, pues más bien el juego tiene que ver con representaciones, con proyecciones, con
pues sí, con un diagnóstico, con cosas que se hacen dentro del juego que se tienen que interpretar, ¿no? Forzosamente. Eh, ay, me preguntan, ¿dónde puedo conseguir tu libro? Híjole, pues yo tengo unos libros, creo que tienen también, no sé de dónde seas, Miyuki, no sé si te conozco, pero creo también que tienen algunos en la Facultad de Psicología de la UAC. Si quieres uno, pues a lo mejor yo te lo puedo mandar por paquetería. Igual si quieren, ahorita les doy mi correo electrónico para que me escriban y se los puedo hacer llegar. Eh, Me pregunta también, Clau, saludos. Ay, saludos. Mauver también, saludos. Qué gusto que estén siguiendo. Esta- Em, Me pregunta también Miyuki, ¿la ausencia de juego en el niño qué consecuencias subjetivas y psíquicas puede conllevar? Eh, pues una de las cosas que tanto Marisa Rodulfo como Ricardo Rodulfo plantean, estos psicoanalistas argentinos que son especialistas en infancia y adolescencia, es que primero hay que ver si la capacidad, o sea, una de las cosas que uno tendría que como ubicar, ¿no? En el niño, en los primeros encuentros, es si juega o no juega. Si no juega, pues estamos hablando de una subjetividad que puede estar golpeada, ¿no? Que puede estar un tanto deteriorada. Entonces, la ausencia de juego me parece, tendríamos que ver, o sea, obviamente habría que ver el caso, pero pues habría que ver si apunta a una estructura psíquica, ¿no? Como el autismo, por ejemplo, y qué grado también, o habría que ver si apunta más bien a una inhibición, que es algo que Melanie Klein trabaja, ¿no? Con el caso Dick, una inhibición en el juego que no es lo mismo que una ausencia de juego, ¿no? Y una inhibición podría estar apuntando, por ejemplo, en el caso Dick, a una posición esquizoide, en una posición a una esquizofrenia, ¿no? Eso habría que revisarlo. Obviamente las consecuencias subjetivas pues son complejas porque el juego el juego y el uso de las cosas para jugar pues es algo que es, diría Marisa, saludable psíquicamente hablando, ¿no? O sea, es algo necesario para la salud psíquica. ¿Podría repetir el nombre de texto? Sí, se llama Hablemos del jugar, el niño en el psicoanálisis. Buenas noches, Luna Itzel. Y Raúl me dice que le gustaría recibir el capítulo. Si quieren, les paso mi correo electrónico. Déjenlo escribo, porque a lo mejor puede ser que. Permítanme. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario. Eh, Ay, es que estoy poniendo todo. No sé si tengan, bueno, mi correo es Isel, porque no lo puedo apuntar, Isel como mi nombre, guión bajo lr arroba hotmail.com. No sé si tengan algún otro comentario. Espero haber respondido sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, pues repito, mi correo electrónico es isel-lr@hotmail.com. Si me escriben, les puedo escanear el capítulo y para que lo revisen con mucho más calma pues y bueno, porque el tiempo pues fue un poquito, se me fue bastante rápido. No sé si tengan algún comentario. Ah, ay, bueno, me dice Elvia Ramos, ¿podrías comentar algo en relación a los juegos violentos? Mm, pues es un tema, es todo un tema, ¿no? El de los juegos violentos. Em, bueno, lo primero que ahorita se me ocurre comentarte es en relación a los juguetes, ¿no? Luego decimos que los juguetes bélicos no, o sea, que los que le hacemos como el fuchi, ¿no? Como eh, a los juguetes bélicos, pero muchas veces, pues, bueno, no muchas veces, me parece que es bien importante pensar cómo a veces es mejor que se juegue a la guerra a que se haga la guerra, ¿no? Eh, o sea, al final los juguetes son mediatizadores también, mediatizan y permiten representar, ¿no?
Entonces, pues me parece bueno, eso en ese sentido, ¿no? De los juguetes bélicos, que le llaman bélicos, que a veces nos asustamos, decimos, no, que no juegue con pistolas, que no juegue, pero pues me parece que también es una forma de elaborar eso que los niños viven, ¿no? En el día a día. Y es un mediatizador, los juguetes son también eso, ¿no? Mediatizadores, hablando como objetos, ¿no? Los juguetes hablando como objetos. En relación a los juegos violentos, pues no sé, depende es que mm, pienso por ejemplo en estos casos, ¿no? De niños que han jugado, es un caso que hubo muy famoso en Chihuahua, ¿no? Que jugaban al secuestro y se les pasó la mano y mataron al amigo, al compañero de juego. Y me parece que esos juegos ya no son juegos, ¿no? O sea, creo que ahí ya hay un problema que habría que revisar, eh, porque una de las cosas que Freud dice es, bueno, pues o sea, el niño sabe diferenciar bien entre la realidad y la fantasía, ¿no? Hasta dónde algo es un juego y hasta dónde eso ya no es un juego, ¿no? Yo creo que habría que ver qué juegos, porque así como juegos violentos está muy amplio, qué juegos, si juegas a lo mejor a hacer la guerra, bueno, pues estás jugando, ¿no? Estás pasándolo por algo simbólico, es un estar haciendo como sí, que es algo que también Winnicott plantea. Cuando se juega se hace como sí, y eso es importante tenerlo presente, no es que estés haciendo la guerra, estás jugando a la guerra, ¿no? No es que estás jugando a lo mejor a que no sé, destruyes a la Barbie, ¿no? Pues estás jugando, estás haciendo como sí, ¿no? Y me parece que eso es una forma de mediatización, es una forma también de elaboración, y lo dice, todos los psicoanalistas coinciden en eso, ¿no? El juego es una forma de elaboración. Y es una forma también, incluso Freud lo dice, de cómo el niño ordena su mundo en un orden distinto, en un orden que le agrade más. Entonces, no, yo creo que eso es muy importante, no olvidemos que el juego permite eso, ¿no? Ordenar de una manera distinta los elementos que te proporciona tu mundo exterior, ¿no? No sé si contesto algo. Eh, bueno, me dicen, en un aporte también, Juan Miguel, en un aporte general, ¿qué debe llevar una caja de juego hoy en día? Eh, bueno, ¿qué es lo que? Pues yo sigo usando lo que usa Melanie Klein, ¿eh? Bueno, o sea, no lo que usaba Melanie Klein, sino los juguetes que ella sugiere, ¿no? Eh, Hojas, colores, crayolas, pegamento, tijeras, plastilina, les encanta la plastilina. Eh, yo creo que es lo mismo, ¿no? Yo, por lo menos yo no incluyo tablets, ¿no? Si las quiere llevar el niño, pues que la lleve, pero me ha tocado incluso niños que quieren ver hasta una película en la sesión, ¿no? Obviamente es una película que algo tendrá que ver con ellos mismos, ¿no? Eh, pero bueno, yo incluyo eso, o sea, juegos de mesa, plastilina, pues cosas de corte y pegado, muñecos, ¿no? Muñecas, pues prácticamente lo mismo, ¿no? En realidad lo que puede cambiar es lo que el niño mismo te puede aportar, ¿no? De hecho, lo que se recomienda en general, bueno, así lo hago yo, es que los niños traigan su caja, o sea, que ellos la armen. Y además que tengan claro que se va a quedar en el consultorio. Y eso es importante porque muchas veces se les ocurre traer el objeto transicional, que pues no pueden vivir sin él, entonces se va a quedar, pues obviamente no se puede quedar, ¿no? Pero yo creo que básicamente lo mismo. Gracias, Ita. Qué bueno que te gustó el tema. Bueno, pues yo creo que hasta acá le voy a dejar. Agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Disculpen el tiempo, se me fue el tiempo. Creo que quería hablar de muchas cosas y al final no hablé de tantas. Ojalá les haya sido de utilidad, repito. Y bueno, pues cualquier cosa, mi correo electrónico es isel, bueno, no cualquier cosa, sino cosas que tengan que ver con este tema, es isel-lr@hotmail.com. Les agradezco mucho y que pasen buena noche.